Estudiantes de décimo B, buenos días. Estamos en la semana del 9 al 13 de diciembre del 2024. ¿Sí? Hoy tenemos el 2024-1209. En esta clase vamos a ver lo que se refiere a los problemas aplicando el sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. ¿Sí? Por lo tanto, para esto debemos tener un procedimiento. Como antes ya vimos el sistema de ecuaciones con dos variables por el método de reducción, el método de sustitución, el método de Cramer, podemos utilizar cualquiera de esos métodos para encontrar el valor requerido en cada problema. ¿Sí? Entonces, de forma general, nosotros para resolver este tipo de problemas tenemos que primero identificar los elementos del problema. Luego, segundo, el planteamiento de las variables del problema. Plantear el problema como un sistema de ecuaciones y luego procedemos a resolver por cualquiera de los métodos de solución, ya les dije, de reducción, sustitución o igualación o de Cramer. ¿Sí? Por lo tanto, por el tiempo que ya saben, no puedo grabar mucho por el celular ya que en la compu se me hace un poco problemático por esta situación de la luz y del internet. Entonces espero que me entiendan, ¿no? Ya. Verán, entonces aquí tengo un ejemplo que dice, si dos ángulos son suplementarios, su suma es 180 grados. Si la diferencia entre dos ángulos suplementarios es 100 grados, ¿cuál es el valor de cada ángulo? Bueno, para eso antecedentes nosotros debemos saber que los ángulos suplementarios son cuando los dos sumados dan 180. Ahí tenemos dos segmentos de recta y un segmento que está dividiendo, ¿sí? Y la simbología de ángulo. Ahí le he puesto las variables y y x. Entonces esa suma debe darnos 180 para que sean estos ángulos, como dice, suplementarios. Sí, porque la suma de ángulos suplementarios siempre nos da 180 grados. Bueno, en ese sentido, ¿no? Vamos, como les dije, a releer el problema. Dice, si dos ángulos son suplementarios, su suma es 180. Si la diferencia entre dos ángulos suplementarios es 100 grados, ¿cuál es el valor de cada ángulo? Entonces ahí los elementos que ponemos es por conveniencia X y Y que conocemos, ¿no? Ya saben, ahí es de conjunción que dice X y Y. Le pongo de esa manera para no confundirnos con la Y de la variable, ¿sí? Entonces, el sistema le planteamos, como dice la suma de 2, entonces ponemos la suma de X más Y, 180. Y dice su diferencia de esos suplementarios de 100, ponemos X menos Y 100 y ya tenemos el sistema. No tenemos que multiplicar ni dividir, sino realizar la suma de esas dos ecuaciones y tendríamos, vean, 2x es igual a 180 más 100, 280. Por lo tanto, x sería igual a 280, lo que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 140, ¿sí? Entonces, de esa manera, una vez que encontramos una de las variables, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones, sea en la primera o en la segunda, indistintamente, ¿no? Ponemos x más y igual a 180. Ya, como ya tenemos que x vale 140, reemplazamos en esa ecuación, pongo 140 y como está más y es igual a 180, ¿sí? Entonces la y me quedará igual, le dejamos sola la variable y al otro lado pasamos del 140 que está sumando a restar, quedaría 180 menos 140. De esa manera nosotros haciendo la resta respectiva tendríamos que la variable y o el ángulo, uno de los ángulos suplementarios y es igual a 40. ¿Estamos? Por lo tanto, la solución sería, por lo que me dice, ¿cuál es el valor de cada ángulo? Tendríamos que respectivamente la solución sería 140 el un ángulo y 40 el otro. Por lo tanto, vemos que está bien la solución, ya que la suma de 140 más 40 me da 180 grados, que dice que es la suma, ¿sí?, de dos ángulos suplementarios. Entonces, de esa manera hacemos los ejercicios, los problemas con aplicando el sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables.
Espero que hayan entendido y les dejo la actividad para que desarrollen. Son fáciles para que puedan realizarlo y tengan su nota respectiva. Entonces eso es en cuanto a lo que debemos hablar sobre los problemas aplicando el sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables. Que pasen bien, un gusto. Nos vemos la próxima clase.